Hablemos de igualdad. Amalia García Medina ha desempeñado un papel fundamental en la vida política y social de México, ocupando diversos cargos de gran relevancia a lo largo de su destacada trayectoria. Fue asambleísta impulsora del plebiscito ciudadano del 21 de marzo de 1993 y participó activamente en los grupos San Ángel y 20 Compromisos por la Democracia durante los años 90, desde donde la sociedad civil impulsó la transición democrática del país. Es pionera en la lucha por los derechos políticos, civiles y sociales de las mujeres. Ha sido una figura clave dentro de la izquierda mexicana y en la promoción de la progresividad de los derechos sociales. Entre los cargos que ha ocupado se encuentra diputada federal en los periodos de 1988 a 1991 y de 2012 a 2015, senadora de la República de 1997 a 1999, presidenta nacional del PRD de 1999 a 2003 y gobernadora de Zacatecas de 2004 a 2010. Convirtiéndose en una de las primeras mujeres en alcanzar una gubernatura en México. Asimismo, presidió el Consejo Parlamentario Regional de las Migraciones para Centroamérica, México y el Caribe de 2013 a 2015. Fue secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México de 2015 a 2018 y presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios durante su labor legislativa. Actualmente, es integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y, por segunda ocasión, senadora de la República por el periodo correspondiente de 2024 a 2030. Amalia García es una mujer comprometida con la justicia social, la igualdad de género y la construcción democrática del país, cuya trayectoria refleja una vida dedicada al servicio público, la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana. Me parece formidable porque es un recuento de una parte de la historia de las mujeres por sus derechos. Y diría que cuando se señala que las mujeres sí estuvieron en la revolución, la que finalmente terminó con la dictadura, generalmente se les muestra como las Adelitas. Y sin duda que las Adelitas jugaron un papel relevante. Iban acompañando a los ejércitos y sin ellas no hubiera sido posible que se diera la revolución. Pero lo que pocas veces se señala es que las mujeres estuvieron haciendo política contra la dictadura desde antes. Los clubs antirreeleccionistas fueron abiertos por mujeres. Las principales revistas en contra de la dictadura, además, no solamente eran escritas por mujeres, sino dirigidas por mujeres. El pensamiento de las mujeres estuvo ahí, en el ámbito de la transformación en el campo y la lucha de Zapata. La tierra es de quien la trabaja. Quien redactó el Plan de Ayala fue una mujer, Dolores Jiménez, y tenemos que resaltar estos hechos porque las mujeres estaban haciendo política. Después de esa batalla se da el Constituyente del 17 y mujeres que habían participado en el primer Congreso Feminista de Yucatán en 1915, como Hermila Galindo, lo que plantearon es que el Constituyente del 17, esos grandes revolucionarios, deberían incluir en la Constitución el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas. Porque así como sucedió con Olimpia de Gouges en Francia durante la Revolución Francesa, decían, si participamos en la revolución, si dimos nuestra vida, si nos arriesgamos, tenemos derecho de
poder participar en las elecciones y de estar en puestos de poder. Y fue Ermila Galindo al constituyente del 17, estuvo en Querétaro, argumentó que la Constitución tenía que reconocer claramente los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos. Y esos grandes revolucionarios que estaban hablando de democracia y de libertad, una gran parte lo que le dijeron es que no tenía por qué preocuparse, que ya la palabra mexicanos abarcaba a las mujeres y a los hombres, que estaban incluidas. Ermila Galindo dio la batalla diciendo que eso no era suficiente. Hubo algunas voces que dijeron que en realidad la mujer debería estar en su casa, que ya había sido suficiente estar en la revolución, que debería regresar a estar en la familia. Ermila Galindo decide después del constituyente ir a una campaña, se inscribió en el 5º distrito de la Ciudad de México para ser diputada federal, perdió, pero ella dijo: estoy abriendo camino. ¿Y qué fue lo que sucedió inmediatamente después de eso? Que se hizo una reforma electoral para que dijera en esa reforma electoral, negro sobre blanco, que la palabra mexicanos en materia electoral se refería a los varones y no a las mujeres, y que los derechos de elegir y de votar eran exclusivamente de los hombres. Y entonces, claro que cuentan las palabras, por eso cuando se menciona, cuando se dice que se nos debe nombrar hombres y mujeres, y mexicanas y mexicanos, y también presidenta y presidente, o diputada o diputado, es no solamente visibilizarnos, sino garantizar un derecho, porque el caso de Ermila Galindo resulta clarísimo. Le quitaron la palabra a la palabra mexicanos esa amplitud que los constituyentes habían dicho que tenía, se la expropiaron. Y luego las mujeres siguieron dando la batalla por sus derechos políticos. En los años 30 participaron activamente y se creó la más grande organización de mujeres hasta entonces, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Participaban activamente proponiendo políticas públicas. Pero había una corriente dentro del Frente Único Pro Derechos de la Mujer que se denominó a sí misma la República de las Mujeres. ¿Y qué era lo que esa corriente pedía? El derecho a votar y a ser elegidas. No se los concedieron. Yo quiero saltarme hasta el momento en que las mujeres adquieren el derecho al voto. En 1953, finalmente, después de un proceso muy complejo en el que se decía que se debía reformar la Constitución, con Lázaro Cárdenas se planteó la reforma constitucional y finalmente dieron marcha atrás. El debate, si uno revisa lo que sucedió en ese periodo, fue álgido, porque desde los grupos más conservadores decían que no había que darle el voto a las mujeres porque estaban impulsadas por los comunistas. Y desde los grupos contrarios, lo que decían, desde la izquierda, lo que decían es que no había que darle el voto a las mujeres porque la iglesia decidía sobre ellas, porque estaban muy cercanas al señor cura, y entonces coincidían en que no se les dieran el derecho al voto a las mujeres. Eso fue con Lázaro Cárdenas, con Miguel Alemán se hizo una reforma para que las mujeres tuvieran derecho a tener presencia política y participar activamente en el ámbito municipal, pero es hasta 1953 cuando se hace la reforma y finalmente en 1955 las mujeres pudieron votar. Aquí en esta línea está establecido cómo con toda claridad hubo una participación de mujeres candidatas a diputadas y ahora, y finalmente ganaron, hay que decir que también hubo candidatas al Senado. En el caso del Senado, no solamente llegaron al Senado, sino que María Lavalle Urbina fue senadora de la República y fue la primer presidenta de la mesa directiva del Senado, la primer mujer en llegar ahí. ¿Qué llegó a decir María Lavalle Urbina? Dijo: me dieron la silla, pero no me dieron el poder, porque efectivamente se abrió la posibilidad de estar en esos espacios de decisión, pero sin poder. Seguían decidiendo los señores. Y por eso la batalla para que se reconozcan nuestros derechos políticos plenos
ha sido muy larga. Finalmente tenemos ahora la paridad en todo. Es importante seguir trabajando por ella. Aquí se mencionaban las cifras de Nuevo León. Hay que insistir para que las mujeres sean candidatas y presidentas municipales, para que haya mujeres en esos espacios de poder local que tienen que ver con los intereses más cercanos de la población, para que puedan garantizarse un Congreso con paridad y, por supuesto, la posibilidad también de las mujeres en la gubernatura, igual que ya ha sucedido en otros lados. No es un asunto menor el que defendamos esos derechos. Cuando se empezó en Zacatecas a hablar de la posibilidad de que yo fuera candidata a la gubernatura, y fueron las mujeres las que empezaron a plantearlo, habló conmigo el señor gobernador, que era del mismo partido al que yo pertenecía, habló el dirigente, el presidente del partido y me dijeron: Amalia, creo que no te debes postular, porque la gente no vota por mujeres, vas a perder, es una lástima, te estimamos tanto que tú no deberías arriesgarte a ir a una competencia de esa naturaleza. Bueno, yo había sido presidenta nacional del PRD, había sido diputada, había sido senadora, y les dije: yo no quiero que pierda mi partido, veamos cuál es el método, una consulta, encuestas, un congreso, ustedes decidan cuál es el método. Decidieron que, puesto que ellos consideraban que la mayoría de la población tenía una posición contraria a las mujeres, que se hicieran encuestas. Y entonces mandaron a hacer encuestas, gané las encuestas, y lo que dijeron es que las encuestas estaban mal hechas, que seguramente el método no era un método adecuado, y volvieron a hacer las encuestas y finalmente se impuso el que yo pudiera llegar al gobierno del estado. Regresamos. Continuamos. Pero la pregunta, y quiero con esto cerrar porque ha sido una sesión muy intensa y muchas vienen de varios municipios, la pregunta es si queremos paridad, queremos estar en donde se decide, pero ¿para que se decida qué? Y me parece fundamental poner en el centro que es para cambiar la vida de todas las personas, empezando por las condiciones de vida de las mujeres. Necesitamos estar en los espacios de decisión, en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, en las presidencias municipales, en también los gobiernos, en la presidencia de la República, para cambiar la vida de las mujeres, de las infancias, y eso significa cambiar la vida de la humanidad. Solamente les compartiría algunas de las cosas que yo, como parte del movimiento feminista, porque soy parte del movimiento feminista, en las que he participado estando en espacios de decisión. En 1988, y lo digo muy brevemente, 1988, la Cámara de Diputados, acabábamos de terminar la elección, el ambiente era un ambiente muy duro, enrarecido, no nos hablábamos, los diputados del partido en el gobierno, que era el PRI, y los diputados de oposición que cuestionábamos que se hubiera caído el sistema, que se hubieran quemado los paquetes electorales ahí mismo en San Lázaro, no nos dirigíamos la palabra. Pero llegaron a verme unas mujeres llevadas por Sara Lovera, una periodista, unas mujeres que decían que habían buscado al presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados y que no las había recibido. Iban acompañadas de sus familiares, hermanas, esposos, hijos, y lo que señalaban es que querían justicia, porque estaban seguras que las habían agredido, las habían violado, que eran seguramente integrantes de corporaciones policíacas. Con Guadalupe Gómez Maganda, con Hilda Anderson, que era representante de la CTM, yo era contraria a la CTM, el charrismo sindical, el control total que tenía el gobierno sobre los sindicatos, pero nos reunimos y la decisión fue: vamos a dar la batalla porque se abran los archivos y porque podamos ver los álbums y las fotos para ver si reconocen a los agresores. Y logramos que finalmente dieran
con los agresores. Eran policías judiciales federales antinarcóticos al mando del subprocurador Coello Trejo, es decir, con todo el poder, y habían cometido violaciones en fuentes brotantes en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, de manera consecutiva a lo largo de meses. Bueno, eso nos llevó no solamente a acompañar a las víctimas, a que fueran a un proceso los agresores, sino a darnos cuenta de que teníamos que cambiar la legislación, porque una violación se castigaba menos que el robo de cualquier objeto. Y entonces la determinación fue sí acompañarlas para que se les sentenciara, pero para que en el futuro tuvieran realmente las condiciones de un respaldo para que no hubiera impunidad. Y iniciamos un proceso legislativo, se reformó el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, y por fin la violación se convirtió en un delito grave. Pero no solo eso, sino que las mujeres en espacios de decisión hemos transformado hasta el andamiaje jurídico, hasta los conceptos, porque antes de eso, seguramente ustedes llegaron a oír hablar de un concepto que existía en el matrimonio. Se decía que las mujeres tenían la obligación, ese era el término que se utilizaba, la obligación del débito carnal. Es una cosa tremenda, una obligación, no una relación de respeto, de afecto, no, sino el débito carnal. Y lo que hicimos fue que ese término desapareciera, porque una relación tiene que ser voluntaria, tiene que ser aceptada, tiene que ser reconocida. Esas son las batallas que hemos dado. Y hemos dado la batalla también, por ejemplo, con la 3 de 3. Aquí Carla mencionaba la 8 de 8. Es parte la 3 de 3 de la 8 de 8. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de eso? Y hay que anotarlo muy bien. A lo que se refiere es a que ningún agresor, y lo llevamos a una reforma constitucional, ningún agresor, ningún deudor alimentario, ningún violentador pueda ser candidato. ¿Cómo va a ser candidato? Alguien que no le paga pensión a su familia, a sus hijos e hijas. ¿Cómo va a ser candidato y querer gobernar para los demás, para toda la sociedad, para una comunidad, si es un agresor en su propia casa, con su propia familia? Esas son las cosas que hemos hecho, y hemos impulsado también reformas para que haya, en el caso del trabajo, el mismo salario por el mismo trabajo, porque hoy no es así, hay una diferencia en los salarios. Yo termino señalando que la importancia de que estemos es para cambiar la vida, para que mejore. Y hoy quiero reconocer, por cierto, ahora que venía en camino del aeropuerto me comentaban que el gobernador Samuel García ha tomado la decisión de que las mujeres cuidadoras, porque además las mujeres cuidamos, algunas lo hacen yendo a través de un pago a cuidar, pero la mayoría y todas hemos cuidado en nuestras propias casas, sostenemos la vida con los cuidados, permitimos que ésta se reproduzca cotidianamente. Y me decían que él acaba de aprobar que se le dé un apoyo a las mujeres cuidadoras, es decir, prácticamente a todas, por de transporte. No sé qué más también es un apoyo económico de 1,000 pesos al mes, 2,000 pesos al mes. ¿Y por qué se les tendría que dar ese apoyo económico? Bueno, en el movimiento feminista lo que decimos es que en el caso de los cuidados hay varias R's. Uno, reconocer que los cuidados son un trabajo que sirve para la reproducción cotidiana de la vida. Sin el trabajo que realizamos, la vida no existiría en el planeta. También hemos dicho que se debe repartir ese trabajo, se debe repartir en las familias, en plural, y también con la sociedad y con el Estado. El Estado debe crear las estancias infantiles, las estancias de día, las condiciones para compartir y hacerse responsable también de los cuidados. Hemos hablado de reducir la carga de los cuidados, el trabajo de los cuidados que tenemos las mujeres, porque si vemos cómo vivimos las mujeres, todas cuidamos o hemos cuidado, compartimos una pobreza,
de la clase que se trate, pobreza de tiempo propio. No tenemos tiempo propio porque estamos cuidando, porque corremos a cuidar, estamos en un trabajo asalariado y estamos viendo, incluso seguramente varias aquí estarán viendo a ver si ya se compró la leche, a ver si los niños hicieron la tarea, a ver cómo está la casa, porque estamos cuidando permanentemente. Tenemos pobreza de tiempo propio y eso hace que la vida sea muy pesada. Y entonces estar en donde se decide, llegar a espacios de decisión tiene que ser para cambiar la vida, para generar condiciones de igualdad en derechos, para estar presentes activamente. Yo quiero reconocer que esto que han hecho ustedes, esta celebración por el sufragio para las mujeres, ahora sea una celebración planteando que en donde estemos tenemos que luchar por nuestros derechos. Los derechos tienen que hacerse efectivos, pero no solamente tienen que hacerse efectivos para nosotras, sino que beneficiándonos a nosotras con nuestros derechos, eso permitirá cambiar también a toda la sociedad. Y finalmente, nuevamente un reconocimiento por el trabajo que hacen funcionarias tan destacadas como las que están aquí y a su equipo. Y yo termino con una anécdota que en alguna ocasión leí, ahora que viene el Mundial de Fútbol. Le preguntaban a Pelé que cómo es que él era tan extraordinario, que era tan maravilloso en la cancha. Y lo que respondió Pelé es que si no hubiera entrenado con su equipo todos los días del año, si el día del partido no hubieran cumplido el de la media cancha, el centro delantero, el portero, no existiría Pelé. Y eso es trabajo en equipo. Y las mujeres saben hacer trabajo en equipo. Lo que se nos presentó con el informe es formidable porque habla de un gran trabajo en equipo para garantizar otra manera de vivir. Decía Rosario Castellanos, otro modo de ser humano y libre, humana y libre. Y entonces continuar con esta batalla desde los espacios de políticas públicas, en los espacios legislativos, en los espacios del Poder Judicial, es lo que hará la diferencia. Para eso es estar en donde se decide, estar en espacios de poder. Muchas gracias. Agradecemos a la senadora Amalia García por su destacada participación. A continuación, invitamos a la doctora Miriam Hinojosa Dieck, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, a hacer entrega del reconocimiento a nuestra distinguida invitada. El Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a Amalia García, senadora de la República, por su valiosa participación en el evento Sufragio Femenino en México, 72 años en construcción, y por su sobresaliente trayectoria en la defensa de derechos político-electorales de las mujeres. Yo veo con muchísimo entusiasmo es cómo las infancias, las niñas, ven un mundo diferente porque ya saben que tienen la posibilidad de estar en donde se decide, de estar en espacios de gobierno, de estar en espacios legislativos, de estar en el ámbito judicial, también de estar en la ciencia, de estar en la cultura, de no estar atrapadas, como lo hemos dicho, solamente en el terreno chicloso del hogar, que queremos, por supuesto, que se garanticen los cuidados con calidad a nuestros seres queridos, pero que tienen que compartirse estas tareas, esa responsabilidad tan grande que es el trabajo de cuidados en las familias en plural, es decir, con las otras y los otros integrantes, por la sociedad, por las empresas y también por el Estado. Y entonces, ¿qué es lo que sigue después de llegar a espacios de poder y de decisión? Hacer buenas políticas públicas, garantizar que los presupuestos tengan perspectiva de género para garantizar nuestros derechos, hacer que la vida también sea una vida en la cual podamos vivir sin miedo, sin violencia y poder desarrollarnos plenamente. Lo que sigue es construir el puente para las generaciones que vienen en el futuro, especialmente para que las mujeres, las niñas y los niños puedan vivir en condiciones de esperanza, con todos sus derechos a salvo. Eso es lo que viene y por lo que tenemos que luchar. No es fácil, estamos viviendo momentos de incertidumbre, incluso de retrocesos muy fuertes, pero si hemos logrado un movimiento tan grande de mujeres
están en espacios de decisión. Veo al Instituto de las Mujeres aquí en Nuevo León, lo que han hecho en un año, y eso me entusiasma. Bueno, se ha construido la fuerza, la capacidad, la inteligencia para transformar la realidad por una mejor. Pues que estamos aquí, como ya decía la senadora, en espacios de toma de decisiones mujeres, gracias a que históricamente otras nos abrieron el camino, que sepan que tenemos un compromiso con todas ustedes de seguir luchando en favor de sus derechos, y lo único que esperamos a cambio es que ustedes tomen el relevo y lo sigan haciendo por las demás, porque el feminismo tiene que ser sostenible de generación en generación. Asimismo, invitarlas a aquellas que están por cumplir 18 años o ya los cumplieron, a que no pierdan de vista que ya se logró el sufragio femenino, pero tenemos que trabajar en el sufragio feminista, que busca llevar a las mujeres a los espacios verdaderos de toma de decisiones. Nuevo León no puede ser la excepción. Tenemos que instalar la paridad, tenemos que romper el techo de cristal, llevar a una mujer a la gubernatura, alcanzar la paridad en las alcaldías. No cejemos en nuestro empeño, ni un paso atrás en la paridad. Regresamos. Continuamos. Agradecemos a la doctora Marta Herrera González, secretaria de Igualdad e Inclusión, por sus palabras. A continuación, les invitamos a disfrutar los videos semblanza que hemos preparado para ustedes para presentar a las ponentes del panel Avances del sufragio femenino en México, elección judicial 2025. Carla Astins Humphrey Jordan es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, licenciada en Derecho por el ITAM, cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley en California, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del IEDF y consultora nacional de ONU Mujeres. Es especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral de la OEA. Como especialista en materia electoral, ha impartido cursos, diplomados y conferencias magistrales en diversas instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, ante autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, así como en instancias internacionales. Es socia de la organización International Women's Forum, forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y es socia honoraria de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC, de la Red Mujeres en Plural e integrante del colectivo 50+1, colectivo de mujeres políticas por la paridad. Recibió de parte de Jurídico Arrieta, la Universidad Interamericana, la Comisión Unidos contra la Trata y la Fundación Alas Abiertas Carla de la Cuesta, la medalla Grandes Mujeres de México y Hombres Forjadores de México en el año 2021. Integra la lista de las 100 mujeres más poderosas de México de la revista Forbes de 2022. Fue galardonada en la categoría Funcionaria Pública del Año en 2022 por la revista Valores. Fue galardonada por la Alianza de Líderes Mundiales y la Asociación de Municipios de México, AC, con el Premio Internacional ALMA 2024 por su lucha para combatir la violencia política de género por y para las mujeres de nuestro país. Además, es articulista en La Silla Rota y El Universal. Liliana Alejandra Hernández Herrera es egresada de la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es maestra en Derecho con orientación en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con mención honorífica en su examen de grado. Cuenta con especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral y en el curso básico de formación judicial para secretarios del Poder Judicial de la Federación, ambas impartidas por la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. A lo largo de su trayectoria ha fortalecido
enriquecido sus conocimientos con múltiples cursos y diplomados en México y el extranjero, en áreas clave del derecho, tales como argumentación jurídica, derechos humanos, transparencia, perspectiva de género y derecho constitucional. Entre ellos destacan los diplomados El concepto no positivista del derecho y Argumentación jurídica en el Centro de Estudios Jurídicos de Monterrey, AC, entre otros. Tiene reconocimiento como experto en intervención con mujeres víctimas de violencia de género por Euroinnova International Online Education, con sede en Granada, España. Con gran vocación de servicio público, con compromiso con la justicia, la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y el fortalecimiento del Estado de Derecho, cuenta con más de 17 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, en donde se ha desempeñado en distintos cargos, como oficial, actuaria y secretaria de estudio y cuenta, este último en diversos tribunales colegiados en materias administrativa, civil y de trabajo, en el Cuarto Circuito. Ha sido panelista en el conversatorio Derecho y Género, Historia, Desafíos y Futuro, del Colegio de Ciencias Jurídicas, en el conversatorio Acciones en Pro de la Mujer, en el Colegio de Abogados de Nuevo León, AC, y en el conversatorio Retos y Realidades de la Justicia en México, organizado por la Universidad Regiomontana. Actualmente es magistrada presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo en el Cuarto Circuito, con motivo de las primeras elecciones judiciales en México. Como escucharon, dos perfiles extraordinarios que nos acompañan en este panel. Cuando empezamos a elaborar con el equipo las ideas para saber cómo íbamos a conmemorar estos 72 años del sufragio femenino, pues pensábamos también en lo importante que era hablar de los retos más actuales en materia de sufragio femenino. Y es que, la verdad, no veíamos venir un proceso, una reforma que hiciera que ahora el Poder Judicial se elija como un cargo de elección popular cada una de las magistraturas, cada uno de jueces y juezas. Entonces, eso nos ha traído nuevos retos respecto a cómo observar la paridad, pero también nuevas oportunidades respecto a cómo las mujeres viven el proceso para entrar al Poder Judicial o, en el caso de quienes ya tenían una trayectoria, mantenerse en él. Entonces, nos pareció que sería interesante tener este equilibrio entre la vivencia de la autoridad electoral, aquí representada por la consejera Carla Humphrey, y la realidad de una candidata triunfadora como es el caso de la magistrada Liliana Hernández Herrero. Ahora, cabe señalar que pues, ha cundido una preocupación en torno a que el Poder Judicial sea electo de manera popular. Y por supuesto que nos ha significado retos y cambios de paradigmas, pero yo quiero decirles que no todos son malas noticias. De hecho, hay muy buenas noticias a raíz de la elección del Poder Judicial. Compartía el día de ayer en Guadalupe, Nuevo León, que ahora las 5 presidencias de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son presididas por mujeres. Eso nunca habría pasado por la vía de designación, lo habrían hecho paritario, habría habido máximo 3. ¿Pero qué pasó? Pues que las mujeres fueron las que obtuvieron más votos y la ley dice que es eso lo que define quién tiene la presidencia. Y tomen esto los que dicen que las candidaturas de mujeres no son competitivas. Entonces, no quisiera robar más tiempo, estoy cierta que lo que nos compartan Carla y Lidia, quienes les hablo así con la cercanía de la amistad, más allá de sus increíbles perfiles, pues yo creo que va a ser muy enriquecedor. Y vamos, si les parece, empezar contigo, Carla, y vamos a ir intercalando las preguntas, porque yo creo que vamos a ir construyendo este aprendizaje común. ¿Cuáles fueron, Carla, los principales retos que enfrentó el INE para organizar una impensable elección del Poder Judicial? Bueno, en primer lugar te quiero agradecer, presidenta del Instituto de las Mujeres de Nuevo León, por la invitación. Gracias, Miriam, también a su mamá que está por aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Senadora Amalia García, como siempre un gusto estar contigo, con el cariño que sabes que te tengo. Secretaria Marta Herrera, a todas las diputadas que nos acompañan y por supuesto a todo el personal que labora en este Instituto de las Mujeres, que tengo el gusto de conocer ya desde hace algunos años con María Elena Chapa, y así que siento de corazón un gusto estar aquí.
Pues les diría que fue un reto importante porque estábamos terminando la elección más grande de la historia en ese momento, 2024, entregando resultados, septiembre, dijimos ya qué trabajo monumental, y de repente se aprueba la reforma, se publica el 16 de septiembre y entonces tenemos que volver a empezar un proceso electoral, pero todavía sin reglas. Se publicó la reforma constitucional, no estaba la reforma legal, esta fue hasta octubre, y dijimos, bueno, nos vamos a tener que empezar a mover, porque si esperamos a que esté la reforma legal, que muchas veces nos pasa, y aquí en Nuevo León no es la excepción, con cuestiones como la alternancia, la paridad, etcétera, donde María Elena Chapa tuvo que hacer mucho litigio estratégico, incluso con muchas mujeres sororas y de muchas redes, Miriam por supuesto incluida, que siempre ha estado al frente, digamos, de que las mujeres ocupen espacios públicos, que estén donde las mujeres deben estar, que estemos en la primera línea, así que yo te felicito, Miriam, además por siempre tener este perfil de apoyo permanente a todas las mujeres, particularmente a quienes quieren y aspiran a estar en un cargo público. Bueno, después estamos con la reforma y vimos que tenía cualquier cantidad de vacíos, cualquier cantidad de lagunas, y que por ahí había un artículo que decía todo aquello que no esté regulado, INE, encárguense de ello. Por supuesto hicimos un presupuesto, nosotros dijimos la ciudadanía, pero también las autoridades y quienes compiten necesitan un proceso electoral con legitimidad, con certeza, con reglas claras y con un presupuesto adecuado. Hicimos nuestro presupuesto. El primer tema, pues un tema de un recorte importante presupuestal. Y que hay en el INE mucha creatividad para ver qué se hace con menos recursos, y tuvimos que innovar una serie de cosas que ahorita rápidamente les enunciaré, pero les diría que además pasamos por pues varios amparos. En materia electoral no procede el juicio de amparo, sin embargo tenemos multas todavía que están suspendidas, cada una de las y los consejeros electorales por hacer nuestro trabajo, que era pues llevar a cabo una elección, porque había una reforma constitucional vigente. Puede haber cuestiones personales que alguien diga estoy a favor o no de la reforma, de que se elijan estos cargos. Lili ahorita nos va a platicar su muy importante experiencia, pero para nosotros como INE pues era una obligación constitucional y teníamos que llevarlo a cabo, estuviéramos personal o particularmente de acuerdo o no. Y empezamos a hacer acuerdos y demás, tuvimos que suspender casi como un mes y medio todas las actividades, porque ya era a riesgo de orden de aprehensión, etcétera, aunque tenemos inmunidad y demás. Pero bueno, tuvimos que planear primero una elección mucho más grande que la elección que acaba de pasar. Fueron 3.400 cargos a nivel federal, 1.800 en las 19 entidades federativas. Tuvimos que además adecuar el marco geográfico, los distritos y los circuitos judiciales más bien no empatan con la geografía electoral, entonces tuvimos que además hacer una nueva geografía electoral judicial, tuvimos que hacer unos lineamientos de fiscalización con cosas que no estaban definidas en la norma, como, Lili, que son gastos personales, ¿no? Darle contenido a un concepto que en la ley solo decía gastos personales de campaña. Entonces tuvimos que poner, bueno, gastos en redes sociales, en entrenamiento de medios, en producción de imágenes, obviamente sin pautar, porque no les podíamos dar, bueno, la ley decía que no podían pautar en redes sociales. Muy importante, las candidatas y los candidatos no tenían acceso ni a financiamiento público ni privado. Tuvimos que establecer topes de gastos de campaña para las 4 distintas elecciones en el ámbito nacional, por circunscripción, por circuito y por distrito, para no generar inequidades. Regresamos. Continuamos. El tiempo de votación. En promedio traemos un cálculo a nivel federal con 6 boletas distintas de alrededor de 20 minutos. Para los ejercicios de un voto tradicional, digamos con partidos políticos, el voto es alrededor de 1 minuto, 1 minuto y medio. Entonces, ¿cómo garantizar que todas las personas pudieran tener todas las boletas? Imprimimos más de 617 millones de boletas
es decir, el doble que la elección presidencial, que eran 3 elecciones, presidencia, diputaciones y Senado de la República, ahora fueron 617 boletas. Dijimos, bueno, no hay dinero para poner todas las casillas que se instalaron en 24, ahora van a ser casillas seccionales, y además, pues decidimos que solamente iba a haber una urna, porque si a las y los funcionarios de casilla que siempre nos acompañan, que son las y los ciudadanos, los ponemos a contar 6 urnas distintas a nivel federal, más por ejemplo 7 más en Tlaxcala o en Chihuahua, donde tenían 7 cargos a elegir, 13 boletas, 13 urnas, ni siquiera había material electoral, no teníamos ni los soples, ni el INE, tantas urnas, tanto material electoral, tantas marcadoras de credenciales, tantos crayones, en fin. Entonces tuvimos que de verdad diseñar toda una estrategia para poder llevar a cabo esta elección, y con esto cierro. El tema de la difusión y de que las candidatas pudieran difundir sus perfiles, pudieran hacer campañas, fue un tema muy complejo. La reforma dice que tienen acceso a radio y televisión, pero los tiempos nunca se amplían. Entonces los hechos les hubiera tocado .017 spots diarios, o sea, para decir, hola, soy Carla, vote por mí, ya. Y entonces tuvimos que hacer un sistema, conóceles, para poder incluir ahí toda la semblanza de cada una de las candidaturas, sus redes sociales, etcétera, que ahí la gente, la ciudadanía pudiera acudir a ver primero quiénes eran, quiénes estaban contendiendo, cuál era su historia de vida, qué proponían, y por último, un tema que yo creo que nos está dejando ya a la nada, del voto electrónico, que yo sí apoyo, que es un sistema que se llamaba CPU, conoce a las candidaturas, practica tu voto y ubica. Practica en un sistema informático que la verdad es que hacía muy fácil que vieras las boletas, los nombres, te dijera si te habías equivocado, si habías puesto más mujeres que hombres o al revés, si habías dejado espacios en blancos, pero bueno, retos importantísimos, y ahora que se habla de una reforma electoral, pues tenemos muchas propuestas para hacer de esto un mejor ejercicio en 2027, empezando porque no sean concurrentes con la elección de 2027. Gracias. Muy importante definitivamente esto que señala, sumamente retador, pero creo que resolvieron bien y tuvimos elección, hay aprendizajes y hay que tomarlos. Querida magistrada Liliana Hernández, ¿cuáles crees que fueron tus principales aprendizajes como candidata a un cargo del Poder Judicial? Pues muchas buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. También te hablo así con muchísimo cariño y profunda admiración, igual que a la doctora que está aquí, a la senadora, a Marta, y muchas caras conocidas, diputadas también, y muchas también amistades que veo por aquí. Gracias por su apoyo, por estar aquí. De aprendizajes, siento que no terminaríamos de decir la cantidad de aprendizajes. Yo quiero ponerlos un poco en contexto, al menos de mi situación. Yo tenía 17 años dentro del Poder Judicial de la Federación, en el cual, como saben, antes para acceder a estos cargos era a través de un examen de oposición. Entonces nosotros íbamos formando nuestra carrera a base de estudiar diversos diplomados, maestrías, etcétera, que todos estos iban contando puntos al momento de cuando te evaluaban dentro de 3 etapas que antes se contemplaban por el Consejo de la Judicatura Federal, que hoy pues ya está extinto. Entonces de repente se viene esta reforma, así como lo dijo la doctora Carla. Yo creo que a todos nos sacudió en realidad el terreno en el que estábamos pisando. En lo personal, yo creo que uno de los aprendizajes fue, y lo digo como mujer, el tener el valor de decidir participar en este proceso, porque era voltear a ver a un espejo de la capacidad, de la preparación, pero también de mantener la cabeza en alto, con dignidad, sobre todo frente a la adversidad y también a la incertidumbre. Como bien lo dijo la doctora, al ser un proceso inédito, que no teníamos bases anteriores sobre cuáles irnos moviendo, desde el momento que decidimos participar fue con mucho miedo, primero en el tema incluso de que las demás personas nos voltearan a ver,
dentro del Poder Judicial de la Federación y también como parte del Poder Judicial, el que a lo mejor hubiera compañeros, compañeras que se cuestionaran por qué estábamos participando, por qué éramos parte de este proceso, si a lo mejor algunos podíamos estar a favor o en contra del mismo. Entonces era decir, no tengo miedo a que me cuestionen, o si me cuestionan, mi convicción va a ser más grande para estar ahí, para salir adelante en todo este proceso, callar un poco esas voces y también tener la confianza de que si uno se maneja con coherencia en estos procesos, la capacidad que tiene y esta firme convicción de trascender hacia los demás, hacia la justicia, pues eso es lo que va a ser el principal motor que vamos a tener. Eso yo creo que fue el principal aprendizaje, fue tener ese valor hacia mi persona como mujer y no titubear durante el camino, aunque eso costara personas o costara relaciones o costara lo que tuviera que costar, luchar hasta conseguir lo que uno quiere para vivir, en dado caso de que así fuera, pues este sueño en el que hoy me encuentro. La segunda aprendizaje que tuve pues fue escuchar a las personas. Yo creo que cuando estamos dentro del Poder Judicial muchas veces se ha tenido esta imagen de que pues estamos en un escritorio, no salimos, obviamente el estudio que ameritan los casos son demasiadas horas, muchas veces no salimos a conocer las necesidades de las personas. Creo que este proceso, esta campaña nos llevó a estas partes. En lo personal, yo recorrí municipios, recorrí casi todos los que se dividió el estado en 3 distritos. A mí me tocó el distrito 2, que era toda la zona sur del estado. Yo me fui a Galeana, a Allende, me fui a todas partes a las que podía ir, me fui a las plazas, me fui a los mercados, todo está documentado en redes para que no crean que aquí estoy queriendo echarme flores. En realidad muchas personas también me decían, Lili, eso no va a hacer que tú llegues ahí. Y el escuchar estas voces es lo que les digo que uno tiene que decir, no importa, yo quiero hacer mi campaña con corazón, con lo que a mí el INE me permitió. Si me dijeron, puedes utilizar las redes sociales, utiliza las redes sociales, haz videos, ve con las personas. Y te dijeron, puedes ir a los parques, a las plazas, todo lo que no sea a lo mejor pues que sea fondeado por radio, por ejemplo, y televisión. A mí me hacían invitaciones a radio, obviamente yo les decía, es que el INE me dice que no puedo y yo no sé también cómo va a estar la fiscalización y me puedo perder mi candidatura. Y era como ir manejando todos estos procesos día a día. Yo les decía, bueno, mándame una invitación para que vean que yo no estoy pidiendo el tiempo, que yo no te estoy pagando, yo sí quiero ir, porque también decíamos, ¿cómo nos van a conocer? Porque si vemos las campañas normales y regulares, vemos panorámicos, hay dinero, incluso que se destina para eso. En el caso de nosotros era, tú vas a correr con tus gastos, todo este tiempo. Yo en lo personal en ese momento recuerdo que cuando inicia la campaña, yo tenía a mi papá en el hospital. Entonces también son de esos retos que como persona tienes que estar fuerte. Y yo me acuerdo que solicité una licencia en el tribunal que yo estaba adscrita, yo estaba como secretaria de estudio y cuenta. Solicito esta licencia y mucha gente decía también de que, pues es para hacer campaña, esto, lo otro. Y yo hice un video diciendo, es por mi compromiso con la campaña, porque si yo no le dedico este compromiso, la gente no va a poder conocerme en realidad. Y yo quiero vivir la campaña con la experiencia que esto lleve, porque vienen más elecciones, tenemos la de 2027, la gente va a voltear a ver esta primera elección. Esto era algo que iba a quedar en la historia, que yo dije, si yo gano o si pierdo, no importa, con que yo haya hecho todo lo que estaba en mis manos, yo me voy a sentir totalmente satisfecha para ello. En los recorridos que tuve, me di cuenta que las personas necesitan justicia cercana. Todos tenían un caso relacionado con un tribunal, con un juzgado, donde no los escucharon, donde había casos de corrupción, había muchos temas, sobre todo, por ejemplo, en materia penal, que a lo mejor no era la que yo me estaba postulando, que era materia de trabajo. Yo también les decía, yo no vengo aquí a dar discursos vacíos, yo no vengo a decirles que yo voy a transformar la justicia así como así, porque a lo mejor lo que yo voy a tener para actuar va a ser únicamente lo que llegue a mi órgano jurisdiccional
Pero lo que sí me puedo comprometer es que si ya tengo un micrófono y si ya tengo un reflector, voy a alzar la voz por todas las personas que piden esta justicia, que sea real, que sea cercana. Yo en campaña decía siempre, voy a tener mi puerta abierta todo el tiempo, y me cuestionaban incluso otros candidatos de que ¿cómo vas a tener la puerta abierta? Tienes que trabajar también. Y yo decía, es que si yo tengo la puerta abierta y va una persona que solicita el amparo y la protección de la justicia federal y ve que yo estoy ahí, le doy seguridad, una, de que estoy yendo a trabajar, dos, de que si alguien quiere hablar conmigo la puerta igual está abierta, de que haya accesibilidad, de que si van a hablar abogados, aquí también está la puerta abierta, yo no voy a recibir un solo peso de absolutamente nadie, porque son de los reclamos que obviamente hemos escuchado. Entonces, yo creo que todas esas partes son el aprendizaje más grande que me llevo. Ya finalmente es que participar transforma realidades. El solo hecho de que como mujeres participemos para estar en estos cargos ahora de elección popular o en puestos de servicio público o de la política, transforma realidades. Si damos un paso al frente, estamos abriendo camino para más mujeres, y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar el motor para seguir alzando la voz. Hablemos de igualdad.